Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Dice el título: cuando Dios nos confunde. No sé si a veces ustedes, como yo, hemos experimentado esto. A veces nos sentimos confundidos, ¿verdad?, en la manera en que Dios actúa en nuestra vida. Dios actúa a veces de manera que nosotros no entendemos, no comprendemos, y a veces ni siquiera queremos aún aceptar. Escuché la historia de un hombre que encontró un capullo de una mariposa, y él dice que lo llevó a su casa porque él quería presenciar, quería apreciar ese espectacular acontecimiento cuando la mariposa saliese de ese capullo. Él, repito, llevó el capullo a su casa y un día vio que comenzó a salir o a asomar un pequeño huequito, muy diminuto dentro de ese capullo. Él dice que se sentó a observar, a contemplar cómo esa pequeña mariposa comenzaba a luchar, a esforzarse para tratar de salir de ese capullo. Pero dice que de un momento a otro él vio que la mariposa como que no tenía fuerzas, como que estaba cansada, agotada, y ese proceso de romper ese capullo como que no continuaba. Entonces dice que el hombre, en su bondad, él decidió ayudar a esa mariposa a salir del capullo. Dice que él tomó unas tijeras y abrió un pequeño orificio, tratando, repito, de hacerle o ayudarle, darle campo a la mariposa para que saliera de su capullo. Sin embargo, al salir la mariposa de ese capullo, él notó que la mariposa tenía su cuerpo hinchado y sus alas estaban pequeñas y dobladas. El hombre esperó un tiempo, tal vez para que el cuerpo de la mariposa se desinflamara y para que sus alas tomaran cierta fuerza. Sin embargo, dice que no sucedió nada de eso. La mariposa solamente se arrastraba en círculos alrededor de ese capullo. Mis hermanos, pero lo que ese hombre en su bondad no entendía o no sabía era que la resistencia del capullo para abrirse y la lucha de la mariposa para salir de ese capullo la enviaba unos estímulos al cuerpo de la mariposa, la cual enviaba unos líquidos, unos fluidos para fortalecer sus alas y permitirle de esa manera poder volar un día. Mis hermanos, para las mariposas el volar y la libertad solamente pueden llegar a través del esfuerzo, a través del sacrificio. Así que, mis hermanos, privar a esa mariposa de su lucha para salir de ese capullo solamente pudo causarle a esa mariposa una invalidez total. En ocasiones como estas, mis hermanos, a veces nos preguntamos por qué Dios no buscará otras maneras más fáciles, más sencillas, a veces menos dolorosas, para ayudar a salirnos adelante, para superar nuestros problemas. Mis hermanos, ¿saben cuál es la respuesta a este interrogante? Que si Dios permitiera, si Dios dejara que nuestras vidas estuviesen sin obstáculos, nos pasaría lo de estas mariposas, solamente estaría creando inválidos. Mis hermanos, existe un producto que se llama el cloruro y que además es tóxico. Y existe otro producto que se llama el sodio y que también además es tóxico. Pero ¿saben qué sucede? Que si tomamos estos dos productos y los unimos y los mezclamos, vamos a obtener uno de los productos más necesarios en la alimentación diaria, el cloruro de sodio, que es la sal.
¿verdad? Ahora, no sé a cuántos de ustedes les gusta comer huevos crudos. ¿A quién le gusta comer harina cruda? ¿Verdad que no es como nada apetecible? Pero cuando se toman esos dos productos, se unen, se mezclan, se preparan, mis hermanos, vamos a obtener un exquisito pastel como producto final de esos elementos. Mis hermanos, de esa misma manera, Dios muchas veces toma lo dulce y lo amargo, toma lo bueno y lo malo, toma lo difícil y lo fácil y los mezcla y hace que todo eso, mis hermanos, resulte en algo bueno. Dios toma muchas veces nuestras situaciones y nuestros problemas que parecen malos, dolorosos, peligrosos, difíciles, y luego de mezclarlos en el crisol del amor y en el crisol de la sabiduría, ¿saben qué es lo que obtienen para nosotros? Medicina para nuestra alma. Eso es, mis hermanos, lo que hace el Señor. Yo no sé si alguna vez en nuestra vida hemos experimentado las cosas de una manera o de una forma en que nosotros jamás lo hubiésemos esperado, o que jamás, obviamente, tampoco lo hubiésemos querido que Dios actuase de esa manera en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué la vida cristiana, la vida del creyente está llena de sorpresas. Ahora, algunas de esas sorpresas son buenas, algunas de esas sorpresas nos gusta, ¿verdad? Nos agrada, pero otras de esas sorpresas no nos gusta para nada, ni mucho menos nos va a agradar. Son sorpresas que obviamente jamás hubiésemos querido que lleguen a nuestra vida, ni mucho menos las hemos pedido. Miren, el Señor Jesucristo, una vez hablando con el apóstol Pedro, le dijo lo siguiente en Juan capítulo 13, verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí el Señor hoy nos está diciendo también, mis queridos hermanos, tal vez no entendemos lo que está pasando hoy en nuestra vida. Tal vez no podemos comprenderlo, no podemos discernirlo, pero dice el Señor, un día lo podremos entender. Como le dijo el apóstol Pedro, un día tú lo entenderás. Tal vez no entendemos, no comprendemos la lógica del Señor, porque la misma palabra dice que sus caminos y sus pensamientos están por encima de los nuestros. Dios no podría meternos en nuestra cabecita toda su lógica, todo su entendimiento, toda su sabiduría, porque nos fundiría. Es como meterle a una luz de estas unos 50,000 voltios. La reventaría, ¿verdad? La reventaría, porque Él es Dios. El Señor hoy quiere enseñarnos que muchas veces somos como Pedro. Somos como el apóstol Pedro. Jesús viene a nuestra vida, hace algo en nuestra vida, cambia alguno de nuestros planes, hace algo que a nosotros nos gusta, que no nos parece que es correcto, que para nosotros es a veces inaceptable, y decimos: no, Señor, no quiero eso, no quiero eso. Pero el Señor hoy nos dice: tú hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Quiero hablar de un caso especial que quiero colocar como ejemplo y que está allá en el comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos mirando en el capítulo 48. Vamos a hablar de la vida o de la experiencia en la vida de un siervo que Dios, o que se llamaba José. Todos recordamos la vida de José, de la cual obviamente
hay muchísimas enseñanzas y muchísimo podemos aprender de este hombre José. José era un hombre del Antiguo Testamento, recuerden, hijo de Jacob, que amaba, un hombre excepcional, que amaba entrañablemente a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dice la historia que José tuvo dos hijos. El mayor se llamaba Manasés y el menor se llamaba Efraín, ¿recuerdan? Ahora, en esa época era normal que los padres deseaban, querían, anhelaban la bendición de Dios sobre sus hijos. Y esa bendición era impartida a través de los abuelos. Siempre pedían a los abuelos imponer las manos sobre sus nietos. Y la mayor bendición siempre iba relacionada con el primogénito, el primer hijo. Y por eso el primer hijo siempre lo colocaban, según la costumbre, la tradición judía, lo colocaban en la mano derecha del abuelo para, repito, recibir la bendición más importante. Y el hijo menor lo colocaban en la mano izquierda del abuelo, porque también era bendecido, pero no con la misma bendición del hijo mayor, del primogénito. Vamos a ver que Dios tenía aquí algunas sorpresas para José, porque él, repito, siempre soñaba con la bendición para sus hijos. Vamos a ir a Génesis capítulo 48. Vamos a leer a partir del verso número 12. Dice la palabra de Dios: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, que es Jacob, recuerden. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo a José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Se dan cuenta? Que a veces nosotros, lo que les decía, a veces nosotros nos disgustamos, nos ofendemos de la manera en que Dios actúa, porque nosotros queremos que lo haga de una manera, pero Dios a veces lo hace de otra. Aquí vemos a José, dice que se disgustó, como que no le gustó que el padre colocara su mano derecha sobre el hijo menor. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Imaginémonos, mis hermanos, las manos invertidas, las manos cruzadas, las manos cambiadas, lo que nosotros hubiésemos pensado o hubiésemos esperado. Porque muchas veces, repito, muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan de una manera diferente. Queremos que las cosas se hagan a mi manera, a lo que yo considero y creo que es lo correcto. Pero muchas veces también Dios hace las cosas diferentes. Dios hace las cosas de una manera que, repito, muchas veces no nos gusta. Y aunque creemos en Dios, pero queremos cambiar lo que Dios está haciendo. Pensamos y creemos que tal vez
Dios se ha equivocado y que nosotros somos los que tenemos la razón. Mis hermanos, no olvidemos que Dios es un Dios poderoso. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a quien quiere, porque Él es el que tiene el control, no nosotros. Y la Biblia muchas veces nos enseña que Dios, repito, es un Dios de sorpresas. Dios a veces le gusta cambiar las cosas. Dios no sigue un manual, un protocolo, unas normas, unas reglas, haga esto, A veces Dios cambia todo, porque repito, Él es Dios. Miren, el mismo apóstol Pablo, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Oiga, nadie puede atreverse a dudar de la santidad de Pablo. Nadie puede atreverse a dudar de que Pablo era un hombre usado por Dios tremendamente. ¿Quién puede atreverse a decir que Pablo tal vez vivía en pecado, que Pablo no tenía fe? Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo fue sorprendido con una enfermedad. La Biblia dice un aguijón en su carne. No sabemos qué era. Se especula mucho sobre su enfermedad. Dicen que tal vez en los ojos. Bueno, no, la Biblia no registra exactamente qué era lo que Pablo tenía. Pero Pablo fue tomado por una enfermedad. Dice la Biblia que Pablo oró a Dios, que Pablo le rogó a Dios, que Pablo imploró a Dios que le quitara esa enfermedad. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? No, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Pablo tuvo que llevar esa enfermedad en su cuerpo. Bueno, gracias a Dios que Pablo no estaba en nuestros tiempos, en nuestros días, con los modernos profetas y apostolillos, porque si no tal vez lo hubiesen decretado, lo hubiesen declarado, lo hubiesen instado a que no aceptara. No, Pablo, no acepte eso de parte del Señor. Decrételo, declárelo. Bástate mi fe, le dice el Señor a Pablo. Ahora, ¿es malo que nosotros deseamos que nosotros pidamos, que nosotros roguemos lo que queremos? No, ¿verdad? La misma Biblia nos enseña a que nosotros podemos pedir lo que queramos. Lo que pasa es que, mis hermanos, al final es Dios quien va a decidir lo que nos va a dar o lo que no nos va a dar, ¿verdad? Mis hermanos, Dios no hace nada malo, pero Dios sí hace a veces las cosas al revés, ¿cierto? Dios hace las cosas diferentes a lo que nosotros tal vez pensamos y creemos que es correcto. Y repito, eso muchas veces no nos gusta, eso nos molesta, nos incomoda. Pero mis hermanos, de la manera en que nosotros respondamos a ese trato, eso, mis queridos hermanos, va a determinar nuestro futuro espiritual. Porque eso es el camino, o es el camino del discipulado. Dios, mis hermanos, a veces nos pide cosas que nosotros no hubiésemos querido hacer, que nosotros nunca hemos pedido, nunca hemos deseado. Pero mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos ir, cuando nos sometemos a lo que Dios quiere para nosotros, ¿saben qué pasa? Que vamos a experimentar gozo y libertad haciendo eso. Yo lo digo por experiencia propia, lo sabemos. A veces no nos gusta al comienzo, pero cuando decidimos hacerlo, comenzamos a experimentar el gozo y la libertad, que no lo experimentamos cuando nosotros queremos rehusarnos a obedecer a Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Naamán? ¿Recuerdan? El general Naamán. Él era un general muy poderoso,
muy valiente, orgulloso. Pero ¿saben qué? Tenía un problema terrible. Algo terrible. ¿Saben qué era? Tenía lepra. Ustedes creo que saben lo terrible que era para una persona en ese entonces el tener lepra. Y este hombre, Naamán, tenía lepra. Dice la historia que una sierva un día le dice al general Naamán: miren, Señor, ¿por qué no vas a Israel? Le presentas al rey y le pides que ore por ti para que seas sanado. Porque qué tremendo, ¿verdad? Que aunque ellos no eran creyentes, ellos sí sabían el poder que tenía el pueblo de Dios, el poder que tenía el hombre de Dios. Y este general Naamán dice que va a Israel, se presenta al rey y le cuenta su historia. Pero el rey le dice: amigo, usted está equivocado, yo no soy Dios. Yo no puedo sanarlo, yo no puedo curarlo. Le dice: ve donde el profeta. Y dice la historia que Naamán fue donde el profeta. Tal vez el general Naamán esperando que le tendieran tapete, que el profeta saliera a saludarlo, a recibirlo con honores. Pero dice que cuando llegó donde el profeta envió un mensajero, le envió ahí el razonero: dile al general que se bañe en el río Jordán. Eso obviamente enfureció al general Naamán, porque no esperaba, por lo menos esperaría que el profeta en persona saliera a visitar, a saludarlo, ¿verdad? Pero no, le envió la razón, que el profeta le manda a decir que vaya y se bañe en el sucio río del Jordán. Por eso dice la historia que Naamán dijo: pero ¿qué voy a bañarme en ese charco tan sucio si en mi país tengo ríos más bonitos, más limpios? Y dice que una de sus siervas le dijo: general, pero si el profeta le hubiese dicho que hiciese algo grande, tú lo habrías hecho, ¿verdad? Ahora, si le manda eso tan sencillo, pues ¿qué tiene que perder? Hazlo. Obedece lo que el profeta le ha mandado decir. Dice que el general se metió al río Jordán. Y cuando salió de allí, dice la historia que salió limpio y su carne como la carne de un niño. Mis hermanos, a veces, repito, a veces nos negamos a obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque tal vez pensamos a veces que sus juicios, que sus reglas, que sus normas, que su santidad son demasiado fuertes, son demasiado duras. Pero mis hermanos, escúchenme esto. Generalmente, en la mayoría de los casos, Dios no nos sorprende porque sea demasiado duro, sino porque es demasiado misericordioso. Es demasiado bueno. Miren, ¿cuántos hemos tenido la experiencia de ver personas en los altares sirviendo al Señor? Tal vez predicando en un ministerio. Y decimos nosotros: pero ¿qué hace ese ahí? ¿Qué hace esa ahí? Porque tal vez traemos a memoria lo que ha sido su vida en el mundo, por su pasado, por su forma de ser, por lo que sea, pero nosotros lo juzgamos, ¿verdad? Ese no debe estar ahí. Esa no es digna de estar ahí. Porque, mis hermanos, muchas veces nos creemos o nos sentimos más buenos que Dios, más sabios que Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Recuerdan todo aquello que sucedió en esa historia? ¿Cuál fue la reacción del hijo mayor? ¿Recuerdan? Se enojó con el padre. ¿Saben por qué se enojó con el papá? Porque no le dio duro a ese sinvergüenza. Debía haberle dado duro. ¿Cómo es posible que lo reciba de esa manera? Que le haga fiesta, que le mate el mejor novillo, cuando fue un sinvergüenza. El hermano estaba, como dicen,
Bueno, estaba bravísimo, estaba enojadísimo, porque su padre fue demasiado bueno y misericordioso con el hermano menor. Mis hermanos, muchas veces también somos nosotros así en la iglesia. La iglesia, mis hermanos, somos una familia, ¿verdad? Somos una familia. Y como familia, ¿sabe qué pasa? A veces nos ofendemos, a veces nos disgustamos, a veces amanecemos con el pie izquierdo, a veces no queremos saludar, a veces miramos feo. Pero mis hermanos, somos una familia. Y como familia tenemos que aprender ¿a qué? A perdonarnos y seguir adelante. Porque somos una familia. No somos perfectos. La iglesia, mis hermanos, no es un parangón de la excelencia. De hecho, muchos dicen que la iglesia es un hospital para enfermos. La iglesia está llena de puros ¿recuerdan? Ex ladrones, ex mentirosos, ex adúlteros, ex fornicarios, ex violadores. No somos perfectos. No somos perfectos. Ahora, también muchas veces Dios nos sorprende al hacer cosas raras y extrañas. Miren, en cierta ocasión dice la Biblia que llegó a la presencia de Jesús un hombre ciego. Un hombre ciego. Ahora, ¿qué esperaría uno? ¿Qué esperaría la gente que estaba alrededor de Jesús? Que Jesús colocara sus manos, ¿verdad?, sobre sus ojos, orase por ellos. Tal vez le diría: hijo, vuelve tu vista, vuelve a ver la luz del día. Esas cosas muchas veces el Señor los hizo, ¿verdad? Las hizo. Pero aquí, mis hermanos, en esta ocasión el Señor hizo algo diferente. Él decidió hacer las cosas diferentes. Dice que el Señor mira al ciego y hace algo inusual, algo para muchos tal vez asqueroso. Escupe en el suelo, se agacha, coge esa tierrita mojada con la saliva y la coloca en los ojos del ciego y luego lo manda a bañarse. ¿Y saben qué? Vuelve la vista a este hombre. Miren, si Jesús hubiese tenido consejeros, tal vez le hubiesen dicho: Señor, pero no crees que hay otra manera como más elegante para hacer eso. ¿Por qué tenías que escupir en el piso? Mis hermanos, ¿saben qué pasa? Jesús no nos tiene que consultar lo que Él va a hacer. Jesús no necesita nuestro consejo. Jesús no necesita nuestra ayuda. Él no necesita que le digamos lo que Él quiere hacer, porque Él es Dios. Él solo hace, Él solo actúa, y después me toca a mí decidir si yo quiero obedecer o si quiero desobedecer o escandalizarme por lo que Él hace. Mis hermanos, uno de los textos más reveladores y confortantes en la Biblia está en Romanos 8:28. Yo sé que todos tal vez lo hemos escuchado o lo conocemos. ¿Qué dice 8:28? Y sabemos, recuerda, sabemos, podemos estar seguros, completamente seguros, con certeza absoluta, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Miren, el texto dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Oído, todas las cosas, no algunas cosas, no ciertas cosas, no muchas cosas, ni siquiera casi todas las cosas. ¿Qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. Mis hermanos, deberíamos agradecerle a Dios eternamente por esta palabra, porque sabemos que todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, si amamos a Dios,
todas esas cosas, dice, un día nos van a ayudar para bien. Reflexionemos un poquito sobre esas cosas. Ahora, desde luego que sabemos que las cosas buenas, que las cosas que nos gustan, que las cosas que nos agradan, que las cosas que queremos, nos van a ayudar para bien, ¿cierto? Nos hacen sentir bien. ¿Quién no se siente bien cuando algo bueno nos pasa, verdad? Nos gustan las cosas buenas, ¿verdad? Nos agradan las cosas buenas. Porque, mis hermanos, yo estoy absolutamente seguro que a todos nosotros nos han pasado cosas buenas. Cada uno de nosotros sé que podríamos testificar sin ningún problema que nos han pasado muchas cosas buenas a través de nuestra vida. Y en ese momento, repito, en ese momento, ¿qué pasa? Lo disfrutamos, ¿cierto? Lo gozamos, nos sentimos felices. Ahora, miren, mis hermanos, todas esas cosas buenas que han pasado en nuestra vida deberían ayudarnos para ser cada día mejores personas, ¿cierto? Para ser mejores creyentes, para ser mejores cristianos, para amar más a Dios. Pero a veces, mis hermanos, pasa lo contrario. Entre Dios más bendice a una persona, entre más bendición llega a su vida, ya sea económica, material, emocional, lo que sea, pero entre más bendición hay para las personas, a veces las personas son más ingratas con Dios, viven amargadas, refunfuñando, criticándolo todo, no están contentos con nada, cuando, mis hermanos, debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez nos hemos puesto a contar las bendiciones una por una. Yo sé que nos sorprendería sobremanera, nos sorprendería el ver todas las cosas, todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, las cosas buenas, repito, eso tiene sentido, ¿verdad? Que las cosas buenas, repito, nos van a ayudar para bien. Es fácil entender eso, es fácil aceptar eso. Que cuando nos pasa algo bonito, pues nos sentimos bien, ¿verdad? Nos agrada. Pero, mis hermanos, ¿y las cosas dolorosas? Las cosas que nos duelen. Cuando hay un corazón quebrantado, si en este momento tal vez su corazón está quebrantado, está dolido, está triste, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay cargas, cuando hay enfermedades, cuando hay pérdidas humanas, cuando sufrimos, cuando hay angustia, cuando hay necesidad. Ahora la pregunta es, muchas veces nos preguntamos, pero ¿esto en qué puede ayudar para mi vida? ¿Esto en qué puede ayudarme para bien? ¿Quién va a creer acaso que un corazón quebrantado, sufrido y dolido puede llegar a ayudarnos para bien? Mis hermanos, pero permítame decirles lo siguiente. Según la palabra de Dios, según la palabra del Señor, según lo que el Señor habla en su palabra, esas cosas nos van a ayudar para bien si amamos a Dios. Mis hermanos, la animadora verdad de este texto, de este versículo, se basa especialmente, ¿saben qué? En un atributo de Dios, que es su soberanía. La soberanía de Dios, su soberanía. Si todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, todos los sucesos, acontecimientos, circunstancias, pruebas, acontecimientos, repito, esto entonces se puede desprender de ahí que Dios está por encima y que Dios controla toda circunstancia y que Dios es soberano sobre nuestra vida y sobre el universo. Porque Dios, repito, Dios es quien reina, Dios es quien gobierna. Así que por eso podemos dar gracias a Dios por todas las cosas. Ahora, no porque las cosas sean buenas, no, sino porque sabemos que esas cosas
Al final, el Dios que es soberano y poderoso va a hacer que esas cosas al final nos van a ayudar para bien. Van a ser para nuestra bendición. Miren, mis hermanos, tal vez la mayor ilustración, el mayor ejemplo de Romanos 8:28 se encuentra en la vida de Jesús mismo, en la vida del Hijo de Dios. Todos sabemos lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Todos sabemos por lo que padeció el Señor Jesucristo. Fue acusado injustamente, fue condenado injustamente, fue martirizado, fue sacrificado, fue torturado. Ahora, uno podría preguntarse, ¿quién en aquel entonces, parado frente a la cruz del Señor Jesucristo allí crucificado, podría pensar que eso iba a resultar para algo bueno? Pero mis hermanos, ciertamente tuvo un resultado bueno. El mayor de los resultados, el mayor de todos los bienes, ¿saben cuál fue? La salvación del universo, la salvación del ser humano, la salvación del hombre. Miren, por ejemplo, David, el rey David. David, un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Pero ¿saben qué? David tenía una tendencia a alejarse de la comunión con Dios. Tenía la tendencia de desviarse, de alejarse de Dios, de descarriarse del camino. ¿Y saben qué hizo Dios con David? Dice que Dios le envió una enfermedad que lo humilló. Una enfermedad que lo humilló enormemente. Y quiero que escuchen lo que el rey David dice al respecto. Salmo capítulo 119, verso 71. Miren el rey David diciendo: bueno es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, yo no sé si alguna vez tú has dicho esto frente a una prueba, a una enfermedad, a un dolor, a un sufrimiento, a una enfermedad, a una pérdida. Alguna vez hemos dicho: gracias Señor, gracias Dios por haber sido humillado. Gracias Dios por esta prueba, por este dolor, por este sufrimiento. Gracias. ¿Saben por qué? Porque a través de eso, a través de la prueba, del dolor, del sufrimiento y la humillación, dice el rey David, he aprendido los estatutos de Dios. Bueno me es haber sufrido para aprender, dice, tus estatutos. ¿Sabían, mis hermanos, que la aflicción y el hecho de un enfermo es a veces la mejor maestra y la mejor enseñanza para nuestra vida? Aprendemos más, mis hermanos, a través de los ojos llenos de lágrimas, lo que podemos aprender en cualquier seminario o en cualquier curso. Allí, mis hermanos, es cuando realmente comenzamos a buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que todo esto, mis hermanos, las cosas dolorosas, las cosas que nos duelen, que nos humillan, todas esas cosas, dice la palabra del Señor, que un día nos van a ayudar para bien. Dicen que un día el Señor va a hacer, Dios va a hacer, porque Dios es el poderoso, Dios es el quien tiene el poder. Dice que Él va a hacer que esas cosas, si le amamos, nos ayuden para bien. Tal vez como Pedro, ahora tal vez no lo podemos entender, dice el Señor, pero más tarde lo vamos a entender, más tarde lo podremos entender. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, si alguien piensa, si alguien cree que todas estas, o que este texto es
demasiado exagerado. Si alguien cree que cómo es posible que las cosas malas nos pueden ayudar para bien, si alguien cree eso, ¿sabe por qué lo cree? Es porque desconoce el poder que tiene Dios. Es porque no conoce el poder de Dios. Es porque no creen en lo grande y poderoso que es Dios. Ahora, lo triste de todo esto es que esta maravillosa verdad no puede ser reclamada por todos. Esta promesa no es para todos. Dice, es para los que aman a Dios. Y eso es una descripción de los verdaderos creyentes. Ahora, miremos la condición, porque como todas las cosas de Dios, hay una condición, ¿cierto? Hay una condición, no es para todos. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Repito, no es para todos. Nadie puede reclamar esta promesa. Repito, nadie puede reclamar esta promesa si no ama a Dios, si no está dispuesto a amar a Dios, si no está dispuesto a seguir a Dios, si no está dispuesto a obedecer a Dios. Nadie tiene el derecho de reclamar esta promesa. Amarle a Dios es seguirle, obedecerle, buscarle, servirle, serle fiel, amarle. Venir a la iglesia es también una manera de amar a Dios. Mis hermanos, el venir a la iglesia, el congregarnos, es una parte fundamental de la vida cristiana. Pero es que ir a la iglesia por allá, todos son una parranda de hipócritas, falsos. Yo amo a Dios, pero aquí, desde mi camita. De hecho, yo sé que muchos de los que nos están viendo tal vez están muy cómodos en su camita, escuchando, pero estoy escuchando la palabra del Señor. Yo amo a Dios. Cuando vienen a la iglesia, cantan, gritan, chillan. Ay, Dios, te amo, eres lo más importante para mi vida. Pero miren, una lluviecita, un frío, un compromiso, otra cosita, todo está primero que Dios. Pero es que yo amo a Dios a mi manera. Yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. Mis hermanos, escuchen muy bien esto. La iglesia y el Señor no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo. Pero la iglesia y el Señor son inseparables. Tú no puedes separar la iglesia del Señor. El Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Trate de separar su cabeza del cuerpo a ver qué obtiene. Son inseparables. No podemos separarlos. Pero es que sí, no, yo amo mucho a Dios. Es lo más importante. Estoy enamorado de Dios. Amigo, ¿saben qué hacen los enamorados? Miren, llegan del trabajo, cansados, agotados, lloviendo, con frío, lo que sea. ¿Sabe qué? Pasan a la ducha, se bañan, se perfuman, se ponen la mejor ropa, se miran al espejo y corren donde su enamorada. ¿Saben por qué? Porque están enamorados, ¿verdad? Están enamorados. Eso hace el enamorado. Eso hace uno cuando ama a alguien. Ahora, si usted dice amar a Dios, pero viene a la iglesia por ahí cada mes, cada 2 meses, cuando amanece bien, la pregunta es, ¿de cuál amor estamos hablando? Miren, mis hermanos, lo hermoso de todo esto es que nadie tiene el monopolio del amor, ¿verdad? Nadie tiene el monopolio del amor. Miren, el hermano, la hermana puede tener más que usted, puede saber más que usted, pero ¿saben qué? Usted, si quiere amar al Señor, puede hacerlo. Puede hacerlo. Repito, nadie tiene el monopolio del amor. Todos podemos amar al Señor. Ricos, pobres, gordos, flacos, grandes, pequeños, todos podemos amar al Señor. El que quiera amar al Señor, el que quiera amar a Dios puede hacerlo.
De hecho, mi mejor consejo es que ame a Dios. Ame a Dios, ¿sabe por qué? Porque esa es la condición para esta promesa de Romanos 8:28. Si amamos a Dios, todas las cosas, el día que menos pensemos, Dios va a hacer que esas cosas se vuelvan para nuestro bien, que nos ayuden a nuestro bien. Ahora, no sé si usted ha pensado que esta promesa también se puede aplicar al revés, ¿cierto? Miren, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y cómo sería al revés? Los que no aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para mal. Es lo contrario, es al revés. Miren, alguien puede estar viviendo cómodamente, tener mucha prosperidad económica, mucho dinero, muchos bienes materiales, mucha felicidad, mucho gozo, mis hermanos. Pero les aseguro que si no aman a Dios, al final todas esas cosas no le van a servir para nada. Absolutamente para nada. Miren, esta mañana me enteré, un jovencito, hijo de un amigo mío, un compañero, falleció. La abuelita de Mimi, miembro de nuestra congregación, falleció esta mañana. ¿Saben ustedes que hoy casi 150,000 personas en el mundo murieron o están muriendo? Pero nosotros nos preocupamos más de la moda, del bienestar, del dinero, de la comodidad, de la buena vida, de los amigos, de las fiestas. Mis hermanos, esas cosas al final, ¿sabe qué? No sirven para nada. No digo que son malas, ¿no? Pero lo más importante, lo único, mis hermanos, lo único que va a tener valor delante de Dios un día es nuestra comunión con Dios, es tu relación con Dios, lo único que va a contar. Lo otro es basura. En el día final es basura. No va a servir para nada. Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánto trabajo, cuánto trasnocho para tener cosas que, ¿sabe qué? Voy a tener que dejarlas ahí para que otro las disfrute. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, mis hermanos, ¿saben cuál es la consecuencia de amar a Dios? Que un día seremos glorificados, que un día seremos semejantes a Él, seremos hechos a su imagen y semejanza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Miren, cuando nosotros aceptamos, aceptamos, no estoy diciendo que entendamos, porque recuerden, hay cosas que no entendemos de Dios, pero cuando nosotros aceptamos su soberanía, entonces podremos atravesar, mis hermanos, el valle de las sombras de una mejor manera. Cuando creemos esta verdad, cuando aceptamos esta verdad, cuando aceptamos las pruebas, las injusticias, los problemas, las dificultades, las crisis, entonces, mis hermanos, ¿sabe qué pasa? Que todas esas cosas serán más fáciles para llevar en nuestra vida. Podremos sobrellevarlas de una manera mejor. Entenderemos mejor el propósito de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Cuando aceptamos, cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos ir en la voluntad del Señor, en sus propósitos. No olvidemos, mis hermanos, que Dios es Dios. Dios es soberano. Él está por encima de toda circunstancia. Dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se afanen por eso, no se preocupen. Resistan, que yo he vencido todo eso. Yo estoy por encima de toda circunstancia, de toda aflicción. Resistan, dice el Señor, resistan. Dice el Señor, cada día, mis hermanos, cada día pueden ser nuevas las misericordias del Señor.
Cada día podemos esperar eso. Tenemos esa bendita esperanza de creer que hoy las cosas están mal, mañana pueden estar mejor. Esa es la esperanza del creyente. Es la esperanza que nos debe alentar para seguir adelante. Una esperanza, mis hermanos, que el incrédulo, que el ateo no tiene. Porque él no tiene ninguna esperanza de qué. Si él cree que es una cucaracha, se murió y se acabó todo. ¿Qué esperanza puede tener? Pero nosotros, mis hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una esperanza, una bendita esperanza. Que un día, mis hermanos, que un día, si las cosas no cambian aquí, un día vamos a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, por toda la eternidad. Y todos esos sufrimientos, esas lágrimas, ese dolor, esa angustia que hemos pasado aquí en esta tierra, mis hermanos, eso va a ser un jardín de juegos comparado con lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dice la Biblia, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.